Darnos de la potestad de las tinieblas para hacernos tu casa, tu templo, para habitar con nosotros, para guiar a tu iglesia. Gracias por ser nuestra cabeza, Señor, principal aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro ayudador. Gracias porque nada nos hace falta, en ti estamos completos, porque tú suples todo lo que nos hace falta conforme a tus riquezas en gloria. Gracias, maravilloso Rey. Te exaltamos y te bendecimos en esta mañana y declaramos la sabiduría y la revelación del Espíritu de Dios en cada oyente y cada creyente, para que se alumbren los ojos de vuestro entendimiento y ellos puedan comprender cuál es tu herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria, Señor, y de tu gracia en Cristo Jesús. Llevamos todo pensamiento de la mente natural cautivo a la obediencia tuya y tu palabra, Señor, y declaramos que se renueve el entendimiento, se transforma el alma en el nombre de Cristo Jesús, para que tú seas expresado a través de nosotros, Señor, a través de esta alma, tú seas expresado en el nombre de Cristo Jesús, y que seas tú, para que tú seas el todo en todo, Señor. Gracias porque tenemos la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo, porque somos tu pueblo, somos tu iglesia, somos tus representantes aquí en la tierra, Señor. Gracias por usar nuestras vidas, por usar este recipiente, Señor, estos vasos aquí en la tierra, para glorificar tu nombre en todo tiempo, en este tiempo, en todo tiempo, Señor. Agradecidos por tu verdad, agradecidos por este nuevo pacto, agradecidos por esa gracia maravillosa, ese favor inmerecido, donde nos proviste todas las cosas, Señor. Nos proviste lo más importante. Eres tú, es tu vida en cada uno de nosotros, y permitimos que tú gobiernes, Señor, que tú seas el Señor de nuestras vidas. Gracias porque la salvación y la justificación nos las diste gratuitamente por tu gracia, Señor. Gracias porque ahora, en el nombre de Cristo Jesús, al transformar el alma, podemos dar frutos, frutos del Espíritu de Dios, frutos donde este mundo pueda ver la luz de Cristo en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien, pues entonces bienvenidos. Bienvenido, don Salomón. Bienvenido cada uno de vosotros, y también cada persona que nos ve a través de estos medios de comunicación. Le damos la más cordial bienvenida a cada persona que se va a ir conectando a través de estos medios. Estamos transmitiendo desde Jalisco, México, para cada ciudad, pueblo, nación que nos ve directamente a través de esos medios, o nos va a ver de manera diferida también en Facebook a través de nuestra página de Fe y Poder Guadalajara, Palabra Fe y Gracia Jalisco, así como también de manera diferida a través de la página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara. Entonces, sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con el tema que se llama ¿cuál es el evangelio eterno? Si es la gracia o es la ley. Realmente, ¿cuál es el pacto en el cual estamos, el cual nos gobierna, en el cual habitamos y en el cual podemos nosotros poder habitar? Realmente es en Cristo Jesús. También si tenemos la oportunidad, los que nos ven a través de internet, de compartir esta enseñanza a las personas, amigos, familiares que ustedes tengan, también lo pueden hacer. Cristo se los va a agradecer. Así también como compartir nuestras enseñanzas de la página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara. Usted también puede darle clic a la campanita para que le lleguen todos y cada uno de los videos. Muy bien, pues continuamos con esta maravillosa serie que realmente para mi vida ha sido de gran bendición. No sé si para usted, pero creo que podemos renovar o transformar el alma o el entendimiento. Creo que lo podemos hacer a través de Cristo Jesús como el todo en nuestras vidas, sin andar con mezcla de pactos o andar todavía en un antiguo pacto que es el de la ley. Para ello vamos al libro de Juan, capítulo 1, por favor. Versículo 17. Juan capítulo 1, versículo 17. ¿Listos? Así dice la palabra en nombre de Cristo Jesús. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia vino por medio de Jesucristo de antemano. Él es la gracia. Él desde antes del principio de la creación se propuso venir a pagar el precio, y como un cordero que fue molado desde antes de la fundación del mundo, del principio del tiempo Cronos, o antes del principio del tiempo Cronos, Él estaba ya predestinado para venir a esta tierra y poder rescatar a esta humanidad. Dios, a través de pactos transitorios, Dios le dio a conocer a esta humanidad, al pueblo de Israel y a esta humanidad, que venía un cordero. Y la misma ley, los profetas, los salmos apuntaban, había simbolismos, había tipos de Cristo ya manifestándose en corderos, manifestándose en personas, a tal grado que José, por ejemplo, es un tipo de Cristo. Si sabe que José estuvo en una cisterna, lo metieron en una cisterna, ¿eh? Si recuerda, ese es un tipo de Cristo. Cristo también descendió a las partes más bajas de la tierra a sufrir. Entonces todo apuntaba a Cristo Jesús. Los personajes como Sara y Agar no era más que el nuevo y el antiguo y el nuevo pacto, el pacto de la ley y el pacto en Cristo Jesús, el pacto de la gracia. Entonces esos personajes representaban, todo iba para simple y sencillamente identificar a Cristo en sombras, tipos, figuras, en simbolismos. Entonces, ahorita lo que estamos viendo ya principalmente es qué era lo que la ley no podía hacer. Bueno, ya lo vimos. Ahora estamos hablando de la ley mosaica. ¿Qué es lo que la ley mosaica sí puede hacer? Ahora, cuando estamos hablando de la ley mosaica, muchas personas piensan que nosotros estamos en contra de la ley mosaica, porque decimos que ahorita en la actualidad usted no tiene que cumplir la ley. Y si tiene que cumplir la ley, bueno, entonces tiene que ser ¿con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo de alguien que está cumpliendo la ley ahorita? Portarse bien para unos, ¿no? Otros es cumplir la ley para irse al cielo. Digo, yo por lo menos son los dos tipos de características de las personas que quieren cumplir una ley, ¿no? Ahora, si quieren cumplir la ley para portarse bien, bueno, tienen que cumplir 613 mandamientos. La pregunta es más que nada, ¿podrán cumplir 613 mandamientos para portarse bien y Dios los vea perfectos? Obviamente no. Ahora, si quieren cumplir los 613 mandamientos, no nada más 10, sino 613, porque muchos ni siquiera cumplen los 10, mucho menos 613, para irse al cielo, póngase a pensar. Todos los días estar tratando de guardar una ley que no la pudo cumplir el pueblo judío, ni el mismo Moisés pudo cumplirla, a quien Dios se la dio. Entonces, ¿qué nos hace pensar que nosotros debemos de cumplir la ley para irnos al cielo? Si es así, entonces usted no se va a ir al cielo, se va a ir al infierno. Así de sencillo, ¿no? Porque es imposible cumplir 613 mandamientos. Entonces, para eso Dios dice, tiene el recurso más importante y el único recurso que Dios proveyó antes del principio de la fundación del mundo, que es Cristo Jesús, para venir a redimirnos. Y Dios a través de Cristo nos ve perfectos ahora, independientemente de las cosas incorrectas que podamos hacer, basados en un alma que está viciada. Nosotros somos nueva creación, nuevas criaturas, somos perfectos. El viejo hombre que estaba en Adán, que era alma viviente, que creía murió. Eso es lo que vimos el domingo pasado, recuerda, basados en Romanos capítulo 6. Ya morimos nosotros juntamente con Cristo. ¿Pero qué cree? Con Él también fuimos juntamente resucitados. Entonces ya nosotros no estamos en el antiguo Adán, con la naturaleza adámica, muerte espiritual. Ahora nuestra naturaleza, la naturaleza que portamos es la naturaleza de Cristo. Por eso Él nos ve perfectos, porque Cristo está unido a nosotros. Ahora, ¿qué pasa con nuestras actuaciones, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, de ser y todo eso? Todo eso está basado en la transformación del alma, la renovación de la mente o del entendimiento. Si usted se somete a la palabra de gracia que tiene poder para sobreedificarlo, entonces usted va a ir transformando la mente y cada día va a ir conformándose usted a la forma en que Cristo actúa. Nos vamos a ir conformando a Cristo, o sea, a la forma de Cristo nos vamos a ir haciendo. ¿En qué? En el alma y en el cuerpo, ¿entendemos? Por eso
no estamos en contra de la ley. En lo que estamos en contra es en que alguien quiera aplicar la ley para este tiempo y para los mexicanos, o latinos, o de cualquier otra nación. En eso sí estamos en contra. Entonces, como estamos en contra de que la ley se le aplique a usted como mexicano porque fue dado para un pueblo, mucha gente cree que estamos en contra de la ley. Y como estamos en contra de que la ley de Moisés se aplique ahorita porque fue solamente para un pueblo judío y para un tiempo, que es lo que vamos a ver, entonces la gente cree que estamos en contra de la ley de Moisés, pero no estamos en contra de la ley de Moisés. No somos antinomianos, así se les llama a los que están en contra de la ley. Sino que tenemos que ver, y lo que hemos visto es cuál es la función principal de la ley. Primero era reflejar el carácter perfecto de Dios. Segundo, decirle al hombre que no podía guardar una ley, ni podía ser perfecto conforme al carácter de Dios. Y tercero, mostrar a Cristo en sombras, tipos y figuras. ¿Para qué? La ley apuntaba a Cristo, para decirle al hombre, eres pecador, no puedes por tus buenas obras. Por más que quieras cumplir la ley, no vas a poder. Necesitas un Salvador para que te haga perfecto. ¿Y qué creen? Cristo, cuando venimos a Él, nos hizo perfectos. Y por eso ni una persona imperfecta podrá entrar en el reino de los cielos. Ninguna persona imperfecta podrá entrar en el reino de Dios. Ahora, cuando hablo imperfecto, no me refiero al alma y al cuerpo, me refiero espiritualmente hablando, muertos espirituales. ¿Entendemos? Por eso Él necesitaba darnos su perfección, no nuestra perfección, su perfección, para poder nosotros tener acceso al trono de la gracia. Eso se llama el Evangelio, mi hermano. Ese es el Evangelio eterno. Entonces dijimos la última vez en Gálatas 3:10 que la ley no puede, perdón, ¿qué es lo que sí puede hacer la ley? Bueno, traer maldición. Gálatas 3:10, 11 y 12 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito estaba maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Se da cuenta? Es decir, las personas que querían guardar la ley pero no la guardaban toda, caían en maldición. Venía maldición sobre la vida de ellos. Por eso había muchos muertos en el antiguo pacto. No sé si recuerda que murieron los de Coré, otros murieron por serpientes ardientes en el desierto, y esa gente moría. El problema es que muchos hermanos en Cristo que leen la Biblia dicen, es que Dios les mandó a las serpientes, es que Dios abrió la tierra a los de Coré y se los tragó, fue Dios el que los mató. No, había una ley que los condenaba, había una ley que los juzgaba, violaban la ley y morían. ¿Entendemos? ¿Qué pasa usted cuando viola la ley de tránsito y lo ve un oficial? ¿Lo va a castigar, lo va a condenar, lo va a multar? ¿Sí o no? ¿Le soltó alguno de 500? No hablen de nuestras honorables instituciones, por favor. ¿Lo va a multar? ¿Le va a levantar la infracción? Digo, comúnmente hablando. En otros países como Estados Unidos. Bueno, es lo común, ¿no? Hay consecuencias violar la ley. Va a haber consecuencias. Usted entra a una casa a robar porque le gustó algo del vecino, lo van a agarrar, lo van a echar a la cárcel. Hay consecuencias. Cuando hay ley. Pero cuando no hay ley, a nadie se puede inculpar de pecado, dijo el apóstol Pablo. Donde no hay ley, ¿qué cree? No hay una transgresión a esa ley. ¿Ok? Por eso en el Antiguo Testamento, desde Abraham, por ejemplo, Abraham, ¿cuántas cosas no infringió Abraham? Si nos basáramos en una ley, Abraham vivió antes de la ley, 400 años antes de la ley. Abraham tenía una concubina, basado en la ley, ¿cómo se llama eso? Adulterio. Sin embargo, Abraham no sufrió las consecuencias de eso, porque no había una ley que lo condenara. ¿Entendemos esa parte? ¿Qué más hizo Abraham? Mintió cuando le dijo a uno de los faraones que Sara era su hermana. Ya van 2 pecadillos de Abraham, perdón. ¿Y por qué no se le contó como culpable de transgresión? ¿Y por qué Dios no le dijo nada? Ustedes ven la historia de Abraham y no van a ver a Dios diciéndole a Abraham, pecador, mentiroso, ¿cómo que no es tu esposa Sara? Si yo te la di como tu compañera, aunque bíblicamente hablando dicen que era como tipo media hermana, ¿no? Algo así de Abraham. Pero bueno, era la manera en que en esa época se casaban.
porque no había mucha descendencia. Y cometió muchas cosas de ese tipo Abraham. Pero Dios lo pasó desapercibido porque no había estatutos, no había leyes que se pudieran violar, por lo cual había un castigo. ¿Okay? Pero ya en la ley de Moisés fue muy diferente. Murió más gente bajo la ley que antes de la ley de Moisés. Entonces, bueno. Entonces, el que no permanezca en todas las cosas de la ley, ¿qué cree? Para hacerlas. Tenía que hacerlas, tenía que practicarlas. Si no las practicaba, literalmente había maldición. Gálatas 3:10. El 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Nadie podrá ser justo. Basado en la ley, nadie podrá ser justo. Nadie era justo. ¿Qué entendemos por justo? Inocente. Inocente de transgredir o de violar una ley. Nadie, absolutamente nadie. Por la ley nadie era inocente. Porque todos fallaban por lo menos en un punto, decía Santiago 2:10, 2:9, 2:10. Por ahí dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofenda en una sola, erre en un solo mandamiento, que no cumpla, se hace culpable de los 613. Por eso nosotros decidimos, ¿no?, en este nuevo pacto, en qué queremos vivir. ¿Realmente será el evangelio de la ley? ¿Será la buena noticia? ¿O nuestra buena noticia es Cristo? ¿En qué queremos vivir? Muchas personas, desafortunadamente, del cristianismo evangélico se fueron a raíces hebreas, judíos mesiánicos, y ellos dicen, no, nosotros tenemos que guardar la ley. Inclusive dicen que son israelitas. Yo no entiendo en qué son israelitas cuando nacieron en México. Quieren guardar la ley. ¿Pero qué cree? La mayoría de ellos son hipócritas porque no guardan toda la ley. Dicen que la guardan delante de los demás, aparentan algo, pero es mentira. Yo lo he visto. No es mejor decir, si es cierto, hermanos, fallamos a veces. Por eso no nos regimos en una ley, sino nos regimos por la ley del Espíritu de vida. Es decir, ley del Espíritu de vida, es decir, Cristo guiándonos, el Espíritu Santo guiándonos y llevándonos a Cristo, mostrándonos a Cristo, para que Cristo sea el que vaya dirigiendo nuestras vidas, vaya gobernando nuestros pensamientos. Esa es la ley del Espíritu de vida. Es la que opera a través de Cristo en el creyente. Es Cristo en el creyente, literal. Esa es la ley del Espíritu de vida. Gálatas 3:12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Es decir, si alguien quería vivir tener vida eterna a través de la ley, tenía que cumplir 613 mandamientos. Por eso nadie logró tener vida. El que haga los 613 mandamientos, entonces vivirá por eso. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pero hay algo bien importante. En el versículo Gálatas 3:12, Gálatas 3:12, y quiero recalcarlo en otra traducción. La ley no es de fe. ¿Qué entendemos que la ley no es de fe? A ver, en una Biblia, si alguien tiene otra traducción, nos puede apoyar también, Dice la Biblia: nuestro pueblo, en cambio, la ley no depende de la fe. ¿Por qué la ley no depende de la fe? Porque no se trata de creer, se trata de hacer. Bajo la ley tú tenías que hacer. Bajo la gracia y el nuevo pacto tú tienes que creer. Bajo la ley tú tenías que hacer para merecer. Bajo la gracia, Cristo hizo, por lo cual te hizo merecedor. ¿Se ha dado cuenta la gran diferencia? Por eso la ley no tiene nada que ver, no depende de la fe. No depende de que usted ejerza fe para cumplir mandamientos, pues no va a recibir nada. Nada va a recibir. La ley no depende de la fe. Vamos a ver otra traducción. Biblia en lenguaje sencillo, por favor. No la tenemos ahí, si la podemos encontrar por ahí en internet y poder poner. Búscate por internet, por favor, ahí
Biblia en lenguaje sencillo, y los textos bíblicos los vamos copiando y poniéndolos, a ver si se puede ponerlos ahí en el Easy Worship. Ok, Gálatas 3:12, Biblia en lenguaje sencillo. Pero para tener vida eterna por medio de la ley no haría falta confiar en Dios. Es decir, no hace falta tener la fe, no hace falta tener fe en Dios. Para tener la vida eterna no hace falta confiar en Dios, solo habría que obedecer la ley. Por eso dice la Biblia: el que obedece la ley se salvará por su obediencia. O sea, los israelitas se tenían que salvar por su obediencia, pero como nadie fue obediente, nadie fue salvo. Y lo único por lo cual fueron salvos es porque su fe le fue contada por justicia, porque Dios le reveló a través de sombras, tipos y figuras que venía Cristo Jesús a manifestarse como un cordero. Y los que vieron al cordero y creyeron en el cordero, eso, su fe le fue contada por justicia, no por obedecer la ley. ¿Se da cuenta? No por obedecer la ley. Por eso la ley no tiene nada que ver con la fe que usted puede ejercer en Cristo Jesús, nada que ver. O sea, la fe y la ley son contrarias, porque la ley era hacer cosas para poder recibir. La fe no, es creer nada más que ya se nos dio todo y recibir lo que ya se nos dio, o manifestar lo que ya se nos dio. Así es que usted sabe, quiere vivir por leyes, por la ley de Moisés, o quiere vivir en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 7, por favor. ¿Listos? ¿Qué es lo que sí puede hacer la ley? Producir muerte, inclusive, ¿no? Gálatas 3:6, ¿ya lo tenemos ahí? Por favor. Perdón, no es Gálatas, es 2 Corintios 3, por favor. 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, ¿ya? Dice, hablando de Cristo, el cual dice, asimismo nos hizo ministros competentes. Ministros competentes nos hizo de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Bueno, hay que entender que cuando dice que la Biblia dice que la letra mata, no se refiere a la palabra de Dios revelada, pues. Porque muchos dicen, entre más estudies la Biblia te mata. ¿Sabía que eso dicen muchos? En el mundo evangélico. Entre más estudies Biblia, la Biblia te va a matar. O sea, ¿en qué sentido o qué fuera de sentido eso, no? Qué ilógico decir que entre más conozca Biblia me va a matar. Pero ahí el contexto está hablando de la ley de Moisés. Dice, la letra mata, es decir, una letra muerta que fue para muertos espirituales. Son los israelitas, sin Cristo eran muertos espirituales. Esa misma letra ahorita te va a matar. Esa letra no produjo vida, es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Y cuando dice la letra mata, significa que la ley no produjo vida, solamente es Cristo el que nos produjo su vida, el que nos dio su vida, el que nos proveyó su vida. ¿Entendemos? Ok, dice la traducción lenguaje actual, ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con Él. Este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios, porque la ley condena a muerte al pecador, pero el Espíritu de Dios da vida. ¿Se ha dado cuenta qué significa la letra mata? Dice, la ley condena a muerte al pecador, eso significa la letra mata. Sin embargo, en el pueblo evangélico se ha dicho que si usted estudia en un seminario para aprender más acerca de Cristo, acerca del nuevo pacto, acerca de la Biblia, le dicen que lo va a matar, porque ellos se basan más a la manifestación del Espíritu Santo. Y dicen que, bueno, todo es basado al Espíritu Santo. No conocen el nuevo pacto, no conocen a Cristo, no conocen la gracia, no conocen el Evangelio, no conocen las cartas paulinas. Solamente todo lo basan en el Espíritu Santo.
Y usted lo va a encontrar a una congregación desde lo primero que dicen: Espíritu Santo ven, Espíritu Santo desciende, Espíritu Santo visítanos. Y nada más puro Espíritu Santo. No está mal la manifestación del Espíritu Santo, porque yo creo en los 9 dones, desde hablar en lenguas, desde profecía, desde sabiduría, los dones de poder, fe, milagros. Yo creo en todos ellos, pero tienen su lugar. Pero estas personas se basan en los dones del Espíritu Santo. ¿Y qué cree? La palabra revelada, el nuevo pacto, Cristo y todo lo que nos trajo Cristo, la obra termina de Cristo en la cruz, la tienen por los suelos. O sea, no enseñan nada. Todo eso el Espíritu Santo te va a librar, el Espíritu Santo te va a ungir, el Espíritu Santo te va a librar, etcétera. Pero no puede librar el Espíritu Santo si no hay una palabra que se revela en tu corazón. No puede librarte el Espíritu Santo, porque desde el principio de la creación, ¿qué dice desde Génesis 1:1, mi hermano? Génesis 1:2, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cuándo se ordenó la tierra? Hasta que Dios dijo: háganse las cosas. ¿Y qué cree? Empezó a ordenarse la tierra. Mientras Dios no diera su palabra, el Espíritu Santo no se movía, porque dice que se paseaba sobre las aguas. ¿Sí recuerda esa parte? Pero la tierra está desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se paseaba. ¿Qué estaba esperando el Espíritu Santo? Que se ejecutara la palabra de Dios, con la cual se creó el universo. Entonces, lo que se ve fue hecho de lo que no se ve por la palabra, dice Hebreos capítulo 11. Entonces, el Espíritu Santo no se va a mover si no hay una palabra de fe. Aunque también no lo limitamos, pues, porque también existe el don de fe, donde una persona no necesariamente tienes que darle la palabra. A lo mejor adorando al Señor puede recibir la sanidad de su cuerpo. Un ejemplo, pues. Por eso la letra mata significa que la ley condena a muerte al pecador. Eso es lo que era una de las funciones principales de la ley: condenar a muerte al pecador. Por eso nadie era justo basado en una ley de Moisés. 2 Corintios 3:7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras, ¿nos las puedes poner también ahí, por favor? 3:7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, el cual había de perecer. Entonces, ¿cómo le llamó Pablo? El ministerio de muerte. Entonces, la ley producía muerte, sí, porque no era para dar vida, no era la función de la ley dar vida. Por eso producía muerte. Porque por eso le decía al pecador: condenaba al pecador, la regaste en esto, pero ya cumplí 612 mandamientos, Señor. Pero la ley dice que deben de ser 613, eres un pecador. Pero ya llevo 500 mandamientos, sí, pero te faltan 100 y feria más. Sigue siendo un pecador. Bajo la ley, mientras no cumplía 613, eran pecadores todos. En Cristo, porque Él cumplió la ley y obedeció por nosotros, ahora nadie es pecador, los que están en Cristo Jesús. Aunque todavía la rieguen con la mente y con el cuerpo. Ahora, muchos están, cuando hablamos de gracia, dicen que nosotros estamos dando permiso y diciendo que las personas hagan lo que quieran. Nunca hemos dicho eso nosotros. Estamos hablando gracia al Evangelio. ¿Entendemos? Nunca estamos firmando cartitas de que las personas pequen, porque sabemos que es un proceso de transformación del alma, ¿me entiendes? Pero, ¿qué pasa cuando alguien no se somete a oír la palabra? ¿Qué pasa cuando no escuchan la palabra de gracia? Porque la palabra de gracia, según Hechos 20:32, es la que tiene poder para sobre edificar. Y nuestro fundamento es Cristo. Y edificamos sobre Cristo. Y Cristo es el único que nos va a ayudar a renovar el entendimiento, de transformar el alma. Y cuando usted transforma el alma, puede controlar el cuerpo. ¿Entendemos? Pero claro que ahí la responsabilidad no es de Cristo. La responsabilidad es del ser humano, porque Él ya lo pagó todo en la cruz.
Pero hay dos tipos de responsabilidades en los hijos de Dios. Uno, de los que ministran la palabra, de los que hablan la palabra, de los que enseñan, de los pastores, los maestros. Claro que hay una gran responsabilidad de los apóstoles. Hay una gran responsabilidad. Depende de lo que enseñen, es lo que van a ayudar a la gente a transformarse. Y la segunda responsabilidad, ¿de quién cree que es? ¿De usted? Que tiene que estar oyendo el evangelio de la gracia. Hay una segunda persona en responsabilidad, que son los que oyen la palabra. Y dice la parábola de Marcos capítulo 13, oyen la palabra y entienden la palabra, porque no nada más tiene que oírlo. Mire, vamos a Marcos capítulo 4 o Mateo 13. Marcos capítulo 4, por favor. No, ¿cuántos saben que no nada más se trata de oír la palabra, se trata de entenderla? Pero si usted está metido en el Face allá roncando, pues ¿qué va a entender? Marcos capítulo 4. Es la parábola del sembrador. Dice: en el versículo 20, Marcos 4:20, y estos fueron los que fueron sembrados en buena tierra. ¿Qué es una buena tierra? Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra. ¿Y qué va a pasar? Y la reciben. Pero una vez que la reciben, dice, bueno, sí me aplica a mí, es para mí, yo la creo, la recibo, es una instrucción de Dios, me conviene. Pero no nada más dice que la oye, sino también necesita recibirla. Y una vez que usted la reciba, entonces esa palabra va a producir los frutos. Al 30, al 60 y luego al 100. ¿Estamos de acuerdo? Oír y recibir. Pero vamos a Mateo 13, por favor. Mateo 13. ¿Qué pasa con los que no entienden? Mateo 13, versículo 23, por favor. Mateo 13, 23. ¿Listos? Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y no nada más oye. ¿Qué va a pasar? Entiende la palabra. Cuando la oye, la recibe y la entiende, ¿qué cree? Entonces puede producir frutos en usted. Y digo, y cuando hablamos de fruto, hablamos en todas las áreas. Hay hermanos hoy tan angustiados, afligidos, deprimidos, oprimidos, porque ellos dicen: Satanás me trajo arrastrado toda la semana. Si nosotros no queremos ser de los arrastrados por Satanás toda la semana, porque yo no creo que tengo que ser arrastrado, entonces me tengo que entender, esforzarme en entender gracia, dice el apóstol Pablo. Esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en entender lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Esfuérzate en renovar tu mente para que entiendas quién eres en Cristo. Por eso dice Mateo 13, 23: mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende, y da fruto, y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Pero ¿qué es necesario? Es necesario oír la palabra, y si no la entendió, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué va a hacer si no entendió la palabra? Volverla a oír, ¿no? Imagínese, hija o hijo, que te diga tu papá: por favor, te encargo, tengo un bote en la parte de abajo y por favor, tengo dos botecitos, ¿no? Tengo uno con alcohol y otro con gasolina. Por favor, me llenas el carro con, ya no tiene combustible, me lo llenas con alcohol, por favor, hijo. Que esa instrucción se le dé a su papá. Y usted se vaya para abajo y vea, pero el alcohol no le sirve al carro. Y si le echa el alcohol, ¿qué pasa? Le echó a perder el carro.
por entender a lo mejor una mala instrucción. ¿O qué pasa si su papá le dijo, échale gasolina y usted agarró el del alcohol y órale? ¿Qué haría usted? No le iba a preguntar, oye papá, ¿cómo que alcohol? Digo, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? Volver a escuchar la instrucción, ¿no? Oye papá, ¿por qué me dijiste que había dos galones y me dijiste que le echara alcohol, papá? ¿Por qué? ¿O le iba a echar alcohol nada más? No, pues así le voy a hacer, mi papá me dijo y yo lo hago. ¿Será usted de ese tipo? No sé si haya presentes acá. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Bueno, ¿a poco le iba a echar alcohol o se iba a regresar? A ver, no entendí bien la instrucción. Me voy a regresar, papá, a ver, ¿me dijiste alcohol o gasolina? Porque yo entendí alcohol. Entonces usted tiene que volver a oír la instrucción para que le digan que tiene que echarle gasolina, por Dios. ¿Qué pasa con las instrucciones del Señor a través de su palabra? Porque muchos de ustedes nada más vienen y la oyen el domingo y ya no la oyen entre semana. Si queda una duda. Otros, de los que hemos compartido, ministros de la palabra de gracia del Evangelio, que les he compartido, no los han seguido para oírlos, tienen series esos ministros. Y no los han oído, no han oído la instrucción. Entonces, ¿qué va a producir su mente? La guianza del Espíritu Santo, y van a oír la voz del Espíritu cuando el Espíritu les diga algo, que lo hagan o que no lo hagan. O van a tener la mente tan perturbada que no van a oír lo que el Espíritu les está diciendo. Y le van a echar alcohol al carro. Dice Romanos capítulo 8 versículo 14 que los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Y para yo oír la voz del Espíritu Santo tengo que llenar de palabra la mente natural y se manifieste la mente que ya tengo, que es la mente de Cristo. De esa manera yo voy a oír la voz del Espíritu de Dios y voy a estar correctamente dirigido, y en lugar de echarle alcohol, le voy a echar gasolina al automóvil y todo va a funcionar correctamente. ¿Qué pasa cuando le echa alcohol? ¿Van a funcionar las cosas bien? No van a funcionar las cosas bien. Por eso aquí en la tierra a muchos hijos de Dios no les están funcionando las cosas bien, porque le están echando, no están oyendo la voz del Espíritu Santo cuando le da la instrucción, sino que se dejan guiar por sus propios sentimientos o pensamientos y dicen, yo creo que así debe ser. Y si le pregunto, no, ¿por qué? ¿Oíste la voz del Espíritu o lo hiciste por tus propias fuerzas? Digo, ahora que va a ser usted empresario, pues en todo esto le va a ayudar, Ahora que usted va a ser empresario, tiene que estar más metido en la palabra, porque el dinero que gana lo puede perder así como lo ganó. Puede quedar en la pobreza si no tiene la sabiduría divina, si no aplica la sabiduría de Dios que ya tenemos. ¿Sí sabía? ¿Qué pasa cuando erramos en decisiones? Y decir, bueno, tengo la opción de abrir una empresa de 300,000 pesos, pero también tengo y me dan otra opción, otros amigos. Mira, imagínense, voy a empezar una empresa de 300,000 pesos. O sea, a lo mejor voy a vender lonches ahí en el mercado de Tlaquepaque, un ejemplo, ¿no? Ocupo 300,000 pesos para poner un negocio Pero por otro lado, un amigo de usted lo convence que va a ser una abarrotera y que va a comprar muchísimos equipos y que va a traer mucho producto y que es una empresa muy fluyente, va a vender mucho, van a vender a domicilio, van a acaparar y van a agarrar todo Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Guanajuato, y es una empresa grandísima, pero usted tiene que invertir 5 millones de pesos. Pero si es tan convincente esa persona, porque hay personas tan convincentes que lo convencen y sacan el dinero sin que se dé cuenta. Y más ahora que no sé si usted sepa, ya están dando un tipo de droga, te dan a oler o no sé qué, pero el caso es que
Llegan a tu casa, ya ha pasado para la zona donde yo vivo. Llegaron con una señora y ahí en pleno parque le dieron a oler esa cosita, no sé qué, o con la mano, no sé cómo. Oiga señora, ¿no sabe este domicilio? Ya la señora la llevó a su casa. A ver, ¿dónde tiene el dinero guardado? Aquí está. Démelo. ¿Dónde tiene sus joyas? Aquí, démelas. Sí, ahí está, se las dio. La robaron, se fueron a gusto y la señora se quedó ahí. Y ya cuando regresó en sí, que la droga ya no estaba en su cuerpo, ni siquiera supo qué había pasado. Pero les dio todo a los ladrones. Imagínense en el caso, va a actuar con sabiduría. Suponiendo que usted tenga 6 millones de pesos y le propusieron ese mega negocio y tenía que invertir 5 millones, pero tenía otra opción de invertir, abrir un changarrito para empezar con 300,000 pesos. Tortas Don Filigonio, por ejemplo, o hamburguesas Don Filigonio. ¿Qué decisión tomaría? ¿Se iría a una empresa que no conoce, un giro que no conoce, invertiría los 5 millones y nada más se quedaría con uno? ¿O intentaría abrir un negocio con 300 para ver si pega, pero la diferencia es que va a gastar 300 y le van a quedar 5,700,000? ¿Qué pasa y no le pega el negocio de tortas Filigonio? Lo cierra, son 300 pesos, 300,000 pesos no es mucho, pero todavía tiene 5,700 para seguir emprendiendo en otros lados. Pero si se va a la empresa grande y mete 5,5,5, se queda con 500 y si la empresa truena, perdió todo. ¿Cómo la ve? El Espíritu Santo es muy sabio, es el más sabio de todo el universo. Pero si usted no oye la palabra, el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra. Y cuando el Señor le va a hablar, usted va a entender esa voz que viene del Señor. Y no lo van a convencer para sacarle todo su dinero y llevárselo a un empresa. Digo, ya le pasó a un familiar eso, por eso se lo platico. Entonces, si no estamos oyendo la palabra de su gracia, nuestros sentidos no están siendo agudizados. Y pueden ser engañados, sí, claro. Mire, claro que pueden ser engañados vuestros sentidos, por supuesto que sí. Así como de nuestra hermana Eva. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Versículo 3, dice el apóstol Pablo: pero temo, ya la tenemos ahí, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos. ¿De qué está hablando? Del alma, mi hermano. Vuestros sentidos, ¿qué dice? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os habéis oído, el que hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, otro evangelio que el que habéis aceptado, bien toleran. En otras palabras, lo está tomando en consideración respecto al otro evangelio que hablaba el apóstol Pablo de los judaizantes que venían a inmiscuir y a meter la ley de Moisés para que una vez que eran salvos por la gracia del Señor Jesús, ahora tenían que guardar la ley. En ese sentido lo dijo, que pueden sus sentidos ser extraviados. ¿Pero qué cree? Para la toma de decisiones cotidiana de lo que usted va a hacer de aquí a su futuro, también puede ser extraviado sus sentidos y puede perder todo. ¿Entendemos? Puede perder todo. Para cada aspecto de nuestra vida se tiene que utilizar esa sabiduría de Dios para tomar decisiones aquí en la tierra. Nunca tomamos decisiones independientes. Siempre deben de ser guiadas por el Espíritu de Dios, porque después nos lamentamos. ¿Qué necesita entonces para no tomar decisiones erradas?
Sus sentidos tienen que ser ejercitados. Inclusive dice Hebreos 5:14, creo, en el entendimiento, el conocimiento del bien y el mal. Tenemos que ser ejercitados en el Evangelio, en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que más puede hacer la ley de Moisés? Romanos capítulo 7. Ya entendimos que la ley literalmente condena al pecador, ¿verdad? Por eso la ley mata significa que la ley condena al pecador siempre. Eso significa. Romanos 7:9 y 7:10. Y yo sin la ley, dice Pablo, viví en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió en mí, yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Fíjese qué impresionante, ¿no? El mandamiento que era para vida. ¿Por qué? ¿Por qué para vida? Porque simbolizaba y traía al conocimiento a Cristo, llevaba a la gente a Cristo, era como una nana, un guía pues que nos llevaba a Cristo, llevaba al pueblo israelí a Cristo. Entonces es importante entender, como dijo Marcos, Mateo capítulo 13 versículo 23 y Marcos capítulo 4, que nosotros principalmente debemos de entender, de oír, recibir y entender la palabra. Porque si no entendemos el Evangelio, o sea, ¿cómo le puedo decir? No sé cuántas veces oye palabra usted entre semana, no sé cuánto, o si se la lleva viendo la nueva novela, ¿cómo se llama esa que salió en Netflix? No sé qué se la lleve haciendo. Pero basado en eso, nosotros vamos a saber qué voz vamos a oír. ¿Cuál guianza tenemos, literal? O sea, ¿con qué vamos a ser guiados? La mayoría, hay muchas personas, mire, que han fracasado. Millonarios han perdido, no sé si 1900, entre el 10 al 20, por ahí, en el tiempo de la Gran Depresión en Estados Unidos, personas quedaban pobres. Personas se suicidaban porque perdieron todo su dinero. Si hubieran tenido la sabiduría de Dios, no hubieran invertido todo, porque tronó creo que la bolsa de Nueva York, no recuerdo qué tronó ahí en Estados Unidos. Entonces se vino la Gran Depresión en Estados Unidos, literal, gente que tenía millones, eran millonarios, se quedaron en la ruina. Pero fueron personas que en su momento no tomaron buenas decisiones, porque la mayor parte de sus inversiones la tenían solamente en ese lugar. Ok, por eso, si estoy regresando otra vez a Marcos capítulo 4 y Mateo 13, 23. Por eso debemos de oír la palabra y entender principalmente, entender a Cristo, entender lo que Cristo hizo, entender dónde nos posicionó Cristo, entender qué es lo que quiere Cristo para nuestras vidas. Él quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros tomamos decisiones en oír la palabra, en oírla y entenderla, en oírla y recibirla. ¿Ok? Muy bien, pues regresando a lo de la ley literalmente sí podía traer muerte, porque era el objetivo de la ley, condenar al pecador, para que el pecador pudiera entender que no podía cumplir mandamientos ni hacer obras para justificarse o ser inocente. Entonces para eso también le provee un cordero. La misma ley habla del cordero. Segunda carta a los Corintios, por favor, 3:9. En el mismo capítulo 3, pero ahora el 9 dice: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Pues si tiene gloria aquello que lleva condena, dice la palabra de Dios para todos, si tiene gloria aquello que lleva condena, lleva a la condena a los pecadores. Por eso la ley condenaba, era el objetivo de la ley, condenar a la gente y decirle, basado en tus buenas obras, literalmente
no tienes vida, no tienes nada, no tienes bendición ni nada. Inclusive, por eso dentro de la misma ley se proveyó el sacrificio de corderos, porque el hombre no podía. Por lo menos el sacrificio de corderos cubría su pecado durante un año. Y por eso el pueblo recibía bendición, no por sus buenas obras. ¿Qué hace la ley también? Hace que el pecado sea revelado. Romanos capítulo 7, versículo 7, por favor. Romanos 7, 7, hace que el pecado sea revelado. Es decir, la ley revela al pecado. ¿Qué diremos pues? Dice Pablo, Romanos 7, 7, ¿listos? ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Es decir, la ley vino a ponerle un nombre al pecado, pues. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento de la ley, produjo en mí toda codicia. En otras palabras, el pecado se aprovechó de la ley, pues, porque la ley precisamente el objetivo era tratar de condenar al hombre. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Versículo 9, y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. Dice el apóstol Pablo, y yo morí. Y hallé que el mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte. O sea, en otras palabras, el apóstol Pablo está hablando de su vida en la ley de su vida como muerto espiritual y su vida antes de conocer a Jesucristo. ¿Ok? Y por último, concluyo con esto, por favor. Ya, es el último texto. Romanos 6, 19. La ley, esto es muy importante, ponga atención, si no le puso atención a todo lo demás, ponga atención a esto, por favor. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice ¿a quién? A usted como mexicano, a usted o a los hermanos evangélicos o de cualquier otra religión, los dice a los mexicanos, los dice a los latinos, a los franceses, a los japoneses, los dice a los coreanos, los dice a los guatemaltecos, los dice a los argentinos, los dice a los colombianos. ¿A quién le dice? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Así es sencillo. Ahora la pregunta es, ¿usted está bajo la ley? Por supuesto que no estamos bajo la ley. Porque dice Romanos 10:4, el fin, la finalidad y el término de la ley, ¿quién cree que es? Jesucristo. Entonces, Cristo vino, cumplió la ley y terminó con la ley. Romanos 10:4, tan sencillo, veamos. Entonces, el fin de la ley es Cristo. Puede verlo en otra traducción si usted gusta. La finalidad, el término de la ley es Cristo. Entonces, todo lo que la ley decía, ¿a quién cree que le decía? Al pueblo de Israel nada más. No era para nosotros, no era para gentiles, no era para las demás naciones, era para los israelitas. El problema es por qué ahora gente le dice a usted que tiene que guardar la ley para portarse bien. La ley no va a producir vida. Porque si usted se va con la gente esa que es estrictas, ¿no? Porque hay gente muy estricta, ¿no? Dice, yo guardo la ley porque quiero cumplir con Dios para portarme bien. Pero ya cuando los analizas muy a fondo realmente en sus actuaciones, ya cuando ves sus actitudes, dice, esta persona solamente es un hipócrita. Porque dice que hace, pero es una vil mentira. Porque hace otras cosas incorrectas. ¿Sí me entienden? ¿Me estoy dando a entender? Muchos que están ahorita latinos
queriendo guardar la ley, mi hermano. Dice, voy a guardar la ley, y luego todavía le dice, es que yo ya no estoy bajo la ley, yo no guardo los mandamientos. Dice, entonces resulta que vamos a hacer lo que queramos, vamos a pecar y lo que queramos porque no tenemos ley. Ellos no entienden que lo que nos rige es Cristo Jesús, y que si no pecamos es por Cristo operando a través de nosotros. Es lo que no entienden. No ocupamos una ley, lo que ocupamos es aplicar la ley del amor. ¿Qué caso tiene, mi hermano, que no coman camarones, pero por otro lado estén robando? ¿Qué caso tiene que guarden el séptimo día, el sábado, pero siguen hablando los demás, murmuradores? O sea, ¿qué sentido tiene guardar un mandamiento y por otro lado caer en otros? Lo único que producía la ley, mi hermano, son obras de la carne, literal. Es decir, personas actuando en su vieja naturaleza. Es lo que produce la ley. Si no, vea, tan solo vea el caso de ve el caso de Números, donde el pueblo de Israel, hasta su propia hermana andaba hablando de Moisés, que se casó con una mujer pagana, que Moisés esto, que Moisés, no nada más Dios le habla a Moisés, su propia hermana. Por eso la ley produce legalistas religiosos que nunca ven sus errores, sino siempre ven la paja. Nunca ven la paja en el ojo ajeno, nunca ven la viga que ellos tienen, solamente ven la paja en el ojo ajeno. ¿Qué no ve que ellos se jactan de que cumplen la ley? Dice, nosotros somos perfectos porque cumplimos la ley. Entonces ustedes todos son pecadores porque no guardan los mandamientos de nuestro Dios. Pura hipocresía. Por eso necesitamos a Cristo. Necesitamos llenarnos del verdadero evangelio, el de la gracia, el que nos dice que Cristo es el que nos rige, nos dirige. Su obra perfecta en la cruz nos hizo perfectos, que ya somos santos, que Él nos ve como a Cristo aquí en la tierra. Él nos ve porque estamos unidos a Cristo Jesús. Y eso es lo que va a hacer que se transforme la mente, el entendimiento, el alma, y vaya a producir los frutos del Espíritu, mi hermano. Todo lo contrario a los frutos de la carne son los frutos del Espíritu. ¿Qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 frutos. Pero nunca lo vamos a lograr a través de una ley. Entonces, comparta esta enseñanza porque creo que va a edificar a muchas personas en ese sentido. Y la gran ventaja que en Cristo Jesús, el que pecaba va a dejar de pecar menos. El que hurtaba va a dejar de hurtar. El que era hipócrita va a ser menos hipócrita. El que era chismoso va a ser menos chismoso. Eso es lo que va a producir Cristo. Porque literal el Evangelio de la Gracia es lo único del Evangelio de la Gracia que va produciendo en nosotros es la expresión de Cristo. Es decir, Cristo manifestándose a través de nosotros. ¿Entendemos? Entonces, cuando enseñamos el Evangelio de la Gracia, en ninguna manera queremos decir la gente que haga lo que quiera. No estamos diciendo eso. De antemano, si usted ha escuchado a alguien, sea pastor, sea hermano, que le dice, entonces, imagínense, son de esas preguntas que decían al apóstol Pablo, ¿pecaremos porque ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Esas eran preguntas que le hacían al apóstol Pablo. Y cuando a alguien le dice usted, si alguien le dice, ¿qué evangelio estás escuchando? Usted le dice el de la gracia. Si alguien les llega a decir este simple comentario, que el evangelio de la gracia es una desgracia porque el evangelio de la gracia solamente promueve que la gente peque. Si a alguien le dice eso, lo único que es una persona, es un niño. Hay pastores haciendo esas expresiones, ¿sabe usted? Y hay pastores que resulta que los de la gracia están diciéndole a los hermanos que aunque pequen, Cristo ya son justos delante de Dios, que Cristo ya los justificó y los declaró inocentes. Lo único que está denotando esa expresión, mi hermano, es
ser bebés espirituales, aunque tengan un pastorado. No entienden el Evangelio de la Gracia, no entienden. Ahora, en conclusión, el Evangelio de la Gracia es para personas que no pueden salir de las ataduras, pero que desean salir. ¿Entendemos? Hay muchas ataduras en muchos de nosotros, a lo mejor, pero es para personas que desean y que no pueden. ¿Me entiende? Entonces todo ministro que diga, esos que sean del Evangelio de la Gracia le están dando permiso y licencia, no entiende el Evangelio, uno. Segundo, es un niño espiritual todavía. Y hay gente escuchando a esos niños espirituales toda la vida. Toda la vida. Póngase y pidémosle gracias al Señor. El Evangelio de la Gracia, mi hermano, trae sanidad a su cuerpo. El Evangelio de la Gracia trae bienes y riquezas para que no se quede pobre la vida. El Evangelio de la Gracia los sacia de larga vida sobre la tierra. El Evangelio de la Gracia no trae ninguna condenación, sino trae una actitud de justo, de justicia en los hijos. El Evangelio de la Gracia trae manifestación la vida abundante que Cristo Jesús nos dejó. El Evangelio de la Gracia nos trae vida abundante y larga vida sobre la tierra. Nosotros decidimos andar en condenación o andar libre de condenación. Padre, te damos gracias en esta gloriosa tarde. Gracias por tu amor, fidelidad. Gracias porque eres un Dios que nunca falla. Gracias por tu verdad, por este nuevo pacto y glorioso pacto. Gracias por Cristo en nosotros. Gracias porque tú eres el primer lugar y nuestro todo, maravilloso Cristo. Te honramos esta tarde, te bendecimos y te adoramos por tu fidelidad, porque nunca fallas y porque sabemos que tienes cuidado de nosotros, Señor, todos los días de nuestra vida. Todo está suplido ya conforme a tus riquezas en gloria. Gracias, Señor, por la sanidad de nuestros cuerpos, por la larga vida sobre la tierra, porque eso produce el entender la palabra de gracia, Señor. Eso produce en nosotros transformación del alma para expresarte, y que este mundo en tinieblas pueda verte a ti en nosotros, porque somos Cristo en la tierra y tú eres nuestra cabeza. Estamos unidos a ti. Tú eres nuestro guía, Señor. Gracias, Cristo. Tomamos la cena del Señor como un acto de fe. Les recuerdo, este pedacito de harina cocida no es el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Usted ya ahorita, en esta más de una hora, comió a Cristo. ¿Sabía que comió a Cristo? Porque escuchó acerca de Cristo. Eso realmente representaba la cena del Señor, comer a Cristo. Por eso en Juan 6 el Señor dijo: mi carne es verdadera comida. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre, dice tiene vida. Ahora tenemos vida en Él, y cada vez que oímos de Él estamos comiendo de Él. Por eso esto solamente es un acto de fe. Esta galletita es un acto de fe. Cuando usted reconoce lo que Él pagó en la cruz del Calvario y reconocemos su obra terminada en la cruz, reconocemos este nuevo pacto en su sangre, reconocemos que ahora Cristo habita en nosotros. Solamente eso representa estos símbolos, estos dos elementos más que nada. ¿Okay? Primera carta a los Corintios, capítulo 11, Señor. Gracias porque ahora ya, después de haber comido tu cuerpo, ahora solamente realizamos este acto de fe
Porque yo he recibido del Señor, dice, lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto, fíjese, hagan esto en memoria de mí. Eso es lo más importante, que usted vea a Cristo en la cruz. Ahora lo puede tomar, por favor. Y cuando entendemos que somos el cuerpo de Cristo, no nada más entendemos que somos su cuerpo, sino que también el cuerpo natural de Él fue sacrificado en la cruz, y ahí nos proveyó beneficios. Y nuestra fe la ejercitamos hoy, la fe de Cristo la ejercitamos, visionando a Cristo, llevando todos mis pecados, llevando todas mis enfermedades, llevando todos mis dolores. Y ahora yo creo que soy sano por esas heridas, Señor, que te hicieron en la cruz. Versículo 25: asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Ahora puede ver a Cristo Jesús en la cruz, ahí derramando su sangre. Por eso cuando usted toma la cena del Señor, es un acto de fe para entender. Es una manera de entendimiento de lo que Cristo hizo por usted. Culminó toda obra, cesó todas nuestras obras, nos proveyó su vida, y por esa sangre nos perdonó, nos justificó, nos perfeccionó, estableció este nuevo pacto, esta nueva creación, donde Él habita en cada uno de nosotros. Gracias por este glorioso pacto, por tu sangre derramada en la cruz. Gracias porque me justificaste, me perdonaste, porque en ti estoy completo y me has sentado en una posición de honor en lugares celestiales juntamente contigo. Y con ello, no nada más, juntamente contigo también tenemos herencia. Creemos que ya tenemos esa herencia en Cristo Jesús: larga vida sobre la tierra, bienes y riquezas, sanidad en nuestros cuerpos, en el nombre de Cristo Jesús. Y todo es para glorificarte, Señor. Gracias por esa obra culminada en la cruz. Toda maldición mía te cayó a ti. Por eso ahora solamente yo vivo en bendición, porque tú eres mi bendición. Donde quiera que ande soy bendito. Bendito es mi entrar y mi salir. Gracias, maravilloso Rey. Y las añadiduras, la manifestación de las añadiduras es inminente. Viene a mis manos bienes y riquezas. Viene a mi cuerpo manifestación de sanidad, órganos nuevos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, precioso Rey. Después darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias, precioso Cristo. Gracias, Señor. Nuestros amigos que nos ven por internet, agradecidos con cada uno de ustedes que estuvieron conectados, Rosalba y todos los demás que me aparecen en comentarios posteriores. Son bendecidos en Cristo Jesús. Gracias por estar acá con nosotros conectados. Cristo les ama, nosotros también. Si tiene oportunidad, comparta esta enseñanza. Va a ser de edificación a muchas personas. Les recuerdo, estuvo conectado el ministro Rafael Carrasco.
Rosala Morales, Ernestina, bendecidos en Cristo, Rosalba y todos los que se van a conectar de manera diferida también. Les recuerdo, acá tienen una familia en Jalisco, México, les amamos, así como Cristo les ama. Y les recuerdo, todos los viernes 7:50 de la tarde-noche, estamos transmitiendo en vivo también, y los domingos a las 12 del mediodía les esperamos. Gracia y paz les sean multiplicadas a cada uno de vosotros en Cristo Jesús. Amén.